En este vídeo vamos a hablar del método que empleó Descartes para conseguir elaborar una serie de principios verdaderos para superar el escepticismo. A esto lo denominamos método cartesiano. Descartes pretendía elaborar un sistema basado en proposiciones o afirmaciones ciertas mediante el uso de la razón, que se fundamentara en principios verdaderos de los cuales no se podría dudar, como su creación del método matemático, el cual utiliza fórmulas matemáticas para representar la relación entre distintas variables. Podemos afirmar que los primeros trabajos de Descartes estaban relacionados con las matemáticas. Especialmente destaca su discurso del método, que contiene el apéndice de la geometría. Descartes, por tanto, creía que el mundo podía ser representado matemáticamente y plantea la matesis universalis, que se define como su filosofía del conocimiento en lo que ésta reúne de esencial. Más coloquialmente, la adquisición de conocimientos verdaderos y la posibilidad de demostrar la verdad de ese conocimiento. Entonces, según este método universal, que son las matemáticas, Descartes garantiza que solo hay una razón posible y es la misma para todos los seres humanos, por lo que deducimos que si solo existe una razón, solo hay un saber igualmente. Por tanto, en primer lugar, Descartes plantea la metafísica, la cual, según él mismo afirma, la elaboró tras experimentar 3 sueños en los cuales vivió la revelación. Mientras elabora los principios de la metafísica, Descartes busca en qué operaciones fundamentales debe basar la razón: intuición y deducción. La intuición consiste en ir de lo particular a lo general y la deducción de lo general a lo particular. Todo su método cumplirá con estas 2 operaciones, constituyendo así las 4 reglas para el discurso del método y la dirección del espíritu. Descartes consideró de suma importancia el descubrimiento de las reglas o método adecuado para la investigación científica. El método permite evitar la influencia del prejuicio, la educación, la impaciencia y las pasiones que pueden cegar la mente. En cierto modo, trata de hacer de la filosofía una ciencia organizada, que vaya de lo simple a lo complejo. En este sentido, la reflexión filosófica podría ser algo parecido a una demostración matemática. Para ello, estableció 4 reglas. En primer lugar, tendríamos la evidencia. No hay que admitir únicamente como verdadero aquello que se presenta en nuestra razón como evidente. Por evidente se refiere a todo aquello que para ser conocido no requiere más que una simple intuición. Por lo tanto, una idea es evidente cuando es clara, es decir, no contiene nada de otras ideas y se diferencia de ellas, y es distinta cuando en ella se distinguen cada una de sus partes. La segunda regla es el análisis, que consiste en dividir cada problema en tantas partes como sea necesario para poder resolverlo correctamente. Es decir, descomponer los conocimientos hasta llegar a los elementos más simples, que pueden ser intuidos mediante la evidencia. La tercera regla es la síntesis. Consiste en ordenar los pensamientos desde lo más simple a lo más complejo. Así pasaríamos del absoluto a lo relativo. Absoluto es toda idea clara y distinta que no es deducida de ninguna anterior ni se puede descomponer en otras. Y relativas son aquellas ideas que derivan de las absolutas. Y la última regla es la enumeración. Consiste en revisar y comprobar el proceso con la finalidad de estar seguros de que no hemos olvidado nada en los procesos de análisis y de síntesis. El paso 1 correspondería a la evidencia. El 2 ya empezamos a descomponer en partes simples el problema complejo. En el 3 se irían formando las ideas a partir de esas partes simples y en el último paso se revisaría todo para evitar errores. La duda cartesiana tiene características propias. No es una duda escéptica, es metódica. Para Descartes es un instrumento para alcanzar la verdad, es decir, para elaborar una filosofía. Es una duda teorética, porque no se extiende al plano de las creencias normas morales, sino solo al plano de la teoría, de la reflexión filosófica. Y por último, es una duda universal y radical, ya que afecta a todos los campos del conocimiento. Descartes duda en primer lugar de los sentidos, ya que si alguna vez has sufrido de ilusiones ópticas, por ejemplo, te puede volver a suceder otra vez. Por lo tanto, Descartes anula las verdades de la experiencia. Es más, duda del mundo exterior debido a la falta de criterio para distinguir entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Después, duda de la capacidad de razonamiento, pues el entendimiento se puede equivocar cuando se razona. Por ejemplo, todos nos hemos equivocado en poner un signo al hacer un problema. Finalmente, duda del propio conocimiento, de nuestra capacidad de inteligencia. Se plantea que hemos sido hechos por Dios. Esto le lleva a decir que es imposible que Dios tenga maldad. Por lo tanto, introduce la hipótesis de que pueda que exista un genio maligno en el interior de todas las personas que te lleva continuamente al error.
Así, todas las verdades que puedan haber quedado en pie con los criterios anteriores se destruyen. El cogito es la primera verdad en el orden de conocimiento. Expresa uno de los principios filosóficos fundamentales de la filosofía moderna, que mi pensamiento y por lo tanto mi propia existencia es indudable. Esto es algo absolutamente cierto y a partir de lo cual puedo establecer nuevas certezas.